Fíjense que a la hora de estudiar el razonamiento, nosotros vamos a tener en cuenta la clasificación de esta estructura mental. El razonamiento, en primera instancia, se divide en dos grandes grupos. Por un lado, tenemos el razonamiento deductivo, ¿sí? Dentro de este razonamiento deductivo, nosotros tenemos los razonamientos categóricos. ¿Por qué se los llaman así? Porque estos razonamientos categóricos trabajan con el juicio A, E, I y O respectivamente. Dentro de este razonamiento categórico, nosotros tenemos las inferencias inmediatas. Y aquí están, por un lado, la conversión, ¿sí? La oversión, la contraposición y la oposición. Pero también aquí tenemos al silogismo categórico, ¿sí? Que acá, para poder diferenciarlo un poco más de podemos decir que este es una inferencia inmediata. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, las inferencias inmediatas tienen una sola premisa y luego inmediatamente la conclusión. En cambio, al ser esto una inferencia inmediata, tiene que tener dos premisas y luego la conclusión, ¿sí? Ahora, pero también dentro de este razonamiento categórico, nosotros tenemos los silogismos categóricos irregulares. Y en este sentido, aquí tenemos, por ejemplo, al entinema, al epiquerema, ¿sí? Al polisilogismo, al sorites, que puede ser a su vez progresivo o regresivo, ¿sí? Ahora, dentro de este razonamiento, nosotros también tenemos al razonamiento compuesto, ¿sí? Y dentro del razonamiento compuesto tenemos al silogismo hipotético, ¿sí? Tenemos al silogismo disyuntivo, ¿sí? Y por último tenemos al dilema. ¿Estamos? Dentro del silogismo hipotético tenemos al silogismo hipotético puro, ¿sí? Tenemos al silogismo hipotético que se denomina modus ponens, ¿sí? Tenemos al silogismo hipotético que se denomina modus tollendo tollens, ¿sí? Ahora, dentro de este silogismo disyuntivo tenemos dos variantes. Por un lado, el silogismo disyuntivo modus poniendo tollens, y por otro lado el modus tollendo ponens, ¿sí? Entonces, de esa manera. Y dentro del dilema tenemos que puede ser constructivo o destructivo, ¿sí? A su vez, dentro de esta clasificación,
nosotros tenemos, por otro lado, el razonamiento no deductivo. ¿Sí? Dentro de este razonamiento no deductivo nosotros tenemos, por un lado, la inducción, el razonamiento inductivo, que puede ser a su vez completo o incompleto. Y dentro también de este razonamiento no deductivo tenemos el razonamiento por analogía, que puede a su vez ser significativa o no significativa. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una breve presentación de cómo nosotros vamos a clasificar el razonamiento y a su vez lo que vamos a ir viendo dentro de lo que es el razonamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar. Nosotros lo primero que vamos a hacer es distinguir este razonamiento deductivo de este otro razonamiento no deductivo. Entonces, vamos a colocar lo que nos dice la teoría con respecto, ¿sí?, a estos tipos de razonamiento en primer lugar. Vamos a ver. La teoría me dice el razonamiento deductivo, me dice así: es aquel en el cual la conclusión sigue o se desprende de las premisas. ¿Sí? Por lo tanto, si las premisas son verdaderas, la conclusión necesariamente debe ser verdadera. ¿Sí? En cambio, la teoría de este otro razonamiento no deductivo me dice: es aquel cuya conclusión no sigue ni se desprende de las premisas. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decirlo así: supuesta la verdad de las premisas, no se puede suponer o establecer la verdad de la conclusión. ¿Sí? ¿Estamos? Eso tengamos que tener en cuenta, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevo esto que es la teoría a un ejercicio? ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Fíjense que cuando uno estudia, tiene química, ¿se acuerdan cuando ustedes tenían la tabla periódica? Podemos plantear para hacer este razonamiento y este otro razonamiento. Me dice que en el razonamiento deductivo, lo que yo escriba en mi conclusión tiene que salir ¿de dónde? De mi premisa. Entonces yo voy a poner un ejemplo de esta manera. Voy a poner: todo metaloide es un semiconductor de electricidad. Voy a decir, por ejemplo, el silicio es un metaloide. ¿Sí? Por lo tanto, mi conclusión que yo escriba aquí tiene que salir de esto. Lo que yo escriba aquí tiene que salir de esto. Y entonces yo voy a decir: el silicio es un buen
semiconductor de electricidad. ¿Sí? Entonces, acá esta conclusión sale de esta premisa. Por lo tanto, esto es un razonamiento deductivo. En cierta manera, en el razonamiento deductivo, vos no agregás ninguna otra información a la conclusión que aquella que no esté en las premisas. Toda la información que vos coloques acá en la conclusión es la información que vos ya tenés aquí. Por eso es un razonamiento deductivo. ¿Entienden? Pero si en cambio, en este otro tipo de razonamiento me dice, es aquel cuya conclusión no sigue ni se desprende de las premisas. Las premisas pueden ser verdaderas, pero la conclusión no necesariamente debe ser verdadera. ¿Sí? No necesariamente la conclusión pueda ser verdadera. Entonces, yo puedo establecer, por ejemplo, un ejercicio de esta otra manera. Voy a poner así, mira. El alumno Juan entiende lógica. El alumno Pedro entiende lógica. La alumna María entiende lógica. Por lo tanto, voy a decir, todo alumno entiende lógica. Observamos que esto que acabo de escribir aquí no sale de aquí. Yo puedo decir, usted puede decir, pero profesor, usted pone acá, entiende lógica como arriba. Pero pensemos el ejercicio. Vos, supuesta la verdad de Juan entiende lógica, lo mismo que Pedro y lo mismo que María. Pero todo alumno va a entender lógica, no lo sabemos. ¿Entienden? Como que de aquí hacia aquí dio un salto enorme. ¿Comprenden? Entonces, este es un razonamiento no deductivo. ¿Por qué? Porque lo que yo escribo aquí no sale de aquí. Si lo que yo aquí en la conclusión, lo que yo escribo aquí en la conclusión, saliese o siguiese de esto, yo acá tendría que haber puesto los alumnos Juan, Pedro y María entienden lógica. Y en ese sentido ya sería un razonamiento deductivo. Pero en este caso, al escribirlo de esta manera, estoy en presencia de un razonamiento no deductivo. ¿Sí? Esto es fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Escuchen detenidamente. ¿Sí? En este tipo de razonamiento, la validez o invalidez va a depender, ¿sí? Va a depender de la forma y no del contenido o de la verdad de los juicios. ¿Sí? Eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Sí? En cambio, miren, ¿no? La validez o invalidez de este tipo de razonamiento depende de la probabilidad. Es decir, puede tener mayor probabilidad de validez o menor probabilidad de invalidez, o mayor probabilidad de invalidez y menor probabilidad de validez. Acá, para este tipo de razonamiento no deductivo, que sea válido o inválido va a depender de la probabilidad. ¿Sí? ¿Entienden?
A pesar de esto, la ciencia igual lo usa este tipo de razonamiento. ¿Sí? Nada más que tiene que tener en cuenta este factor de la probabilidad. ¿Sí? Por ello luego se van a establecer ciertas leyes para este tipo de razonamiento, que a posterior la iremos viendo. ¿Sí? Ahora, otra cuestión con respecto al razonamiento deductivo y al razonamiento no deductivo. Se consideraba que el razonamiento deductivo parte, vamos a decir así, de lo universal para llegar a lo individual, mientras que el razonamiento no deductivo partía desde lo singular, individual o particular para llegar a lo universal, pero no necesariamente se puede dar eso. ¿Por qué? Porque hay casos donde se va a dar y otros casos donde no se va a dar lo que acabo de decir. Y eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Habiendo visto entonces la diferencia que hay entre el deductivo y el no deductivo, nosotros nos vamos a posicionar primero en el análisis de este tipo de razonamiento no deductivo. ¿Sí? Y entonces vamos a ver, miren. Hace rato cuando hemos planteado la clasificación, dijimos que el razonamiento puede ser, ¿sí?, no deductivo. Y en ese caso planteamos que podría ser inducción y analogía. ¿Sí? Nos vamos a centrar entonces en el razonamiento no deductivo, que podemos abreviar con la sigla RN, ¿sí? Mientras que el deductivo podemos usar las siglas RD. Ahora, dentro del razonamiento no deductivo, nosotros tenemos, por un lado, la inducción, ¿sí? Y por otro lado, la analogía. La inducción parte de verdades, ¿sí?, individuales o singulares, particulares, para llegar a una ley universal. ¿Sí? Ahora, a partir de esto que acabamos de señalar, este tipo de razonamiento tiene una forma esquemática. ¿Sí? En este tipo de razonamiento, nosotros vamos a tener lo siguiente. Miren, yo voy a tener un individuo 1. ¿Sí? Vamos a poner un individuo 1 que pertenece a una clase, vamos a poner X, y que tiene una nota A. ¿Sí? Voy a tener un individuo 2 que pertenece a esa clase, ¿sí?, a la clase X, y que tiene también una nota, o tiene también la nota A, vamos a poner. ¿Sí? Voy a tener otro individuo, ¿sí?, que vamos a poner 3, que también pertenece a la clase X y que también tiene la nota A. Por lo tanto, voy a concluir que todo individuo de la clase X tiene nota A. ¿Sí? Ahora, el otro tipo de razonamiento es el razonamiento de analogía. ¿Sí? Este tipo de razonamiento de la observación
de caracteres comunes entre dos hechos o individuos pasa a la afirmación de otro carácter observado en uno de ellos. ¿Sí? Por lo tanto, en la analogía, nosotros tenemos que tener, al igual que la inducción, una forma esquemática, ¿sí? Que puede ser la siguiente. Miren, yo aquí voy a tener un individuo 1, ¿sí? Este individuo 1 que pertenece a una clase X tiene nota A, B y C, ¿sí? Miren, muy distinto de acá. Tiene algo que acá no aparece. Hay otro individuo, un individuo 2, que pertenece a una clase X y que también tiene la nota A y B. ¿Sí? La analogía me dice, si este individuo 2, al igual que el 1, tiene la nota A y B y es del mismo grupo de individuos, el individuo 2 tendrá la nota C, que sería la nota faltante. ¿Entienden? Ahora, otra cuestión fundamental. En la inducción, ¿sí?, vos tenés que tener la siguiente estructura, ¿sí? Tus premisas tenés que tener premisas singulares o individuales, ¿sí? Incluso podés tener particulares, pero la conclusión, ¿sí?, en este caso puede ser universal. ¿Estamos? Pero también puede ser individual dependiendo de cómo se plantee el ejercicio. ¿Sí? Ahora, en la analogía, miren, en la analogía vos tenés que tener premisas individuales y tu conclusión debe ser individual. ¿Sí? Individual, o pongamos singular. Lo mismo acá, individuales o singulares. ¿Sí? Aquí se tienen que ser individuales o singulares. Pero mi conclusión aquí también tiene que ser individual o singular. ¿Estamos? Ahora, ¿sí?, vamos a ver la inducción y la analogía, a su vez, pueden ser completa o incompleta. La inducción puede ser completa, pero también puede ser incompleta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? En la inducción completa se enumeran a todos los individuos del conjunto para luego concluir en forma universal. En la inducción completa solo se enumeran a algunos individuos, ¿sí?, del conjunto para luego concluir en forma universal. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Me dice que mi inducción, ¿sí?,
completa, yo tengo que enumerar a todos los individuos, lo cual implica que la inducción completa tiene que trabajar con grupos pequeños. ¿Por qué? Porque yo tengo que enumerar a todos los individuos del conjunto. Entonces yo voy a poner el siguiente ejemplo. Bueno, el helio es un gas noble, monoatómico. Voy a poner el neón, es un gas noble monoatómico. ¿Sí? Voy a poner el argón, es un gas noble monoatómico. ¿Sí? Voy a poner el criptón, ¿sí? El criptón es un gas noble monoatómico. Voy a poner el xenón, ¿sí? El xenón, el radón y el organesón. Y voy a escribir lo mismo, es un gas noble monoatómico. Es un gas noble monoatómico. Voy a poner es un gas noble monoatómico. ¿Sí? Por lo tanto, voy a concluir diciendo que todo gas noble es monoatómico. Si ahora tuviéramos una tabla periódica, veríamos que en la tabla periódica estos son todos los gases nobles que nosotros conocemos y que están en la tabla periódica. Como yo enumeré a todos los gases nobles, que son 7, mi inducción es como completa. Pero si yo, por ejemplo, pongo este otro ejemplo, ¿no? El boro es un metaloide y buen conductor, y buen semiconductor de electricidad. Ahí está. ¿Sí? Ahora, supongamos que ahora pongo el germanio. El germanio es un metaloide y semiconductor de electricidad. ¿Sí? Y luego escribo, por ejemplo, el telurio, ¿sí? Es un metaloide y semiconductor de electricidad. Por lo tanto, voy a concluir diciendo que todo metaloide es semiconductor de electricidad. ¿Sí? Ahora, si yo le dijera a ustedes, comprobemos, he enumerado a todos los metaloides, ustedes, si tuvieran la tabla periódica, me digan, no, pero me faltan algunos. Entonces, esta inducción es incompleta. Mientras que estos son todos los gases nobles, estos son solamente algunos metaloides. Pero si ustedes ven, he aplicado también la forma esquemática que plantea. ¿Estamos? Ahora, la analogía, al igual que la inducción, puede ser significativa y puede ser no significativa. La analogía significativa es aquel razonamiento donde las notas que yo voy a usar, las notas son atinentes o pertinentes
pertinentes. En cierta manera, este tipo de analogía tiene mayor probabilidad de validez por el tipo de nota que yo estoy usando. En cambio, la no significativa, las notas no son atinentes ni pertinentes, lo cual implica que tiene mayor probabilidad de invalidez. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo puedan distinguir. Miren, vamos a decir así: el helio es un gas noble, ¿sí? Desprovisto de color, olor y sabor, ¿sí? Y voy a decir, el neón es un gas noble, desprovisto de color y olor. Por lo tanto, el neón es desprovisto de sabor. ¿Qué es lo que me falta? Observen, esta es la analogía y estamos cumpliendo la forma esquemática de aquí. Tengo el individuo, el grupo al que pertenece, a la clase de individuo al que pertenece, las notas. Tengo otro individuo que pertenece al mismo grupo y que comparte con el primero estas dos notas. Pero me falta esta. Pero al compartir estas dos, va a compartir la tercera faltante, que es lo que coloco en la conclusión. Esta es la analogía. ¿Entienden? Ahora, esta analogía, este ejemplo es significativa. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a ver las características, ¿sí?, de los gases nobles, me va a salir estas notas que estoy usando acá. Son notas atinentes, pertinentes a el individuo. Y entonces, este razonamiento de analogía va a ser válido. Porque las notas son atinentes y pertinentes. Pero si en cambio yo digo así, miren, a ver, ¿vieron cuando ustedes por ahí se quejan con un profesor? ¿Pero por qué me apoya uno? Si yo tengo lo mismo que el compañero, mire, hice todo. A ver, trae la del compañero. No, mira, no he hecho nada. ¿Entienden? Pero vos cuando vamos a hacer por analogía, ¿por qué? Vamos a pensar así, miren. Yo voy a decir algo. Juan, ¿sí?, es rubio, tiene ojos verdes y es profesor. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, Luis es rubio y tiene ojos verdes. Por lo tanto, por analogía, tengo que concluir que Luis es, ¿qué?, profesor. Pero ahora, el que Luis sea profesor, ¿lo puedo deducir a partir de su color de pelo y de su color de ojo? No. Entonces, esta es, para que ustedes puedan entender, una analogía no significativa. Entonces, cuando vos le mandás a un profesor y decís, pero profesor, mire, mi evaluación del compañero es la misma, ¿cómo me va a poner uno? Vos ahí estás planteando ¿qué cosa? La analogía. Y el profesor tendrá que ver si será significativa o no significativa. ¿Entienden? ¿Estamos? Entonces se ve. De esa manera tenemos el razonamiento de inducción, de analogía completa e incompleta, de analogía significativa o no significativa. Para terminar, algunos autores contemplan que esta inducción completa, que también se la denomina formal, es más parecida a un razonamiento deductivo. ¿Por qué? Porque si tus premisas son verdaderas, y enumerar a todas las premisas verdaderas, tu conclusión va a ser verdadera también. Este otro tipo de inducción que se llama incompleta
¿sí? O también se la denomina amplificadora. Ahí juega la probabilidad, porque que esto sea verdad no significa que esto sea verdad. ¿Sí? Puede haber mayor probabilidad que esto sea válido o no. Entonces habrá que tener en cuenta con los elementos con los que vos trabajás tu intuición incompleta. ¿Sí? Bueno, de esa manera hemos desarrollado la primera parte de la clasificación de los razonamientos.